Bien, de regreso en este contacto diario en el día de hoy. Esta es la parte de la entrevista VIP que como siempre nosotros compartimos con nuestro invitado en esta parte del programa. Y que en el día de hoy tenemos la oportunidad de conversar con una profesional de la neurología que es Elidenia Velázquez, quien es el neurólogo. Vamos a tratar un tema sumamente interesante como son los accidentes cerebrovasculares, un problema que está afectando un alto porcentaje de la población en este país. Y vamos a conocer el tema con la doctora en unos minutos. En el país y en el mundo, señores, y hablar de accidentes cerebrovasculares es la importancia capital que tiene este tema para el día de hoy, es que entre las primeras 4 causas de muerte mundiales, ellos tienen la comorbilidad o la mortalidad más alta por los problemas que preceden a este evento, que pueden ser muchos de ellos desde el punto de vista prevenible, y otros que se nos escapan, pero los prevenibles son una gran cantidad, y esa es la característica principal que nosotros queremos que entiendan de la importancia que tiene esta entrevista hoy con Elidenia, que siempre nos equivocamos por Velázquez, que es nuestra compañera que labora en el Centro Materno Infantil del Nordeste, donde prácticamente es nuestra confianza y nuestro pie de apoyo en esta materia de los pacientes con trastornos neurológicos. Hoy un plato fuerte, hoy un exquisito tema, así que lo vamos a disfrutar. Buenos días, doctora. Muy buenos días Sergio, buenos días Víctor, gracias por invitarme a su programa que tiene una teleaudiencia muy fuerte aquí en San Francisco en la mañana y todo el Nordeste. Gracias, doctora. Para nosotros, verdad que es un placer tenerla y le voy a confiar, le voy a dar el testimonio, y es que cuando nosotros hicimos actos de presencia en este evento que recientemente realizó el Centro Materno Infantil del Nordeste, que fue donde se le dio apertura a lo que es la unidad de cuidados intensivos, y también este potencial proyecto que tiene el materno, que tiene relacionado con la neurología, y que usted es la que dirige este proyecto. Nos llevó mucho la atención cuando usted hizo uso de la palabra, el manejo y los conocimientos que yo pude percibir sin ser médico, y inmediatamente me interesé. Le llamé de una vez para invitarla a este espacio, a esta entrevista, para que compartiera sus conocimientos, y sobre todo eso que acaba de señalar, ya que los accidentes cerebrovasculares ocupan un alto porcentaje de mortalidad en la República Dominicana, y algo más importante, y es que se puede prevenir. Entonces, doctora, quisiéramos iniciar este conversatorio con usted describiéndonos qué es un accidente cerebrovascular. Ok, bueno, el accidente cerebrovascular es la interrupción súbita del riego sanguíneo hacia el cerebro, de una zona del cerebro. Nuestro cerebro funciona por zonas, es decir, un área se encarga de la memoria, un área se encarga de la conducta, un área se encarga de movilizar el cuerpo, otra área de la visión, y así sucesivamente. Entonces, si se interrumpe de forma brusca... Eso quiere decir que nuestro cerebro es como un edificio de departamento, o vamos a poner una plaza donde este vende este vende lo otro, así mismo nuestro cerebro, y cada uno especializado. Claro que sí, está organizado por partes. Entonces, cuando se interrumpe de forma súbita el riego sanguíneo, es decir, la circulación que va hacia el cerebro, entonces comienzan síntomas. Esos síntomas podrían ser desde un adormecimiento, de una mano, de un pie, de un hemicuerpo, es decir, de la mitad de un cuerpo. Puede ser alteración de la visión de manera súbita, alteración del lenguaje de forma súbita, todo depende. Entonces, la interrupción va a ser o por una obstrucción, que sería en el caso de los isquémicos, por ejemplo, las personas que tienen obesidad, mucho colesterol, en donde, imaginémonos a los televidentes, una manguera, por ejemplo, la manguera va al jardín. Si la manguera se tapa de algas verdes, es decir, de agua dulce, entonces no llega el agua al jardín. Y esa parte donde no llega el jardín se va a marchitar y se va a secar con el tiempo. Es lo mismo que pasa en el cerebro. Cuando vamos a decirlo así, se tapa, se obstruye una arteria, entonces esa parte del cerebro que tiene una función específica se queda sin la sangre que debe de llegar. Y el cerebro no puede durar ni un segundo sin sangre, ni un segundo. Entonces, ahí comienzan los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, el paciente caminaba, dejó de caminar porque un lado de su cuerpo se debilitó. O vamos a decirlo, la gente dice, se le murió el lado derecho del cuerpo. Si esa misma manguera no irriga el área de los ojos.
entonces puede producir una amaurosis fugaz. Una amaurosis fugaz monocular es cuando una persona deja de ver de manera súbita, es decir, rápido, brusca, y puede durar generalmente hasta 30 minutos. Si cualquier cosa de eso le pasa al paciente, debe acudir de inmediato a un centro de salud donde haya un neurólogo, porque sí puede hacerse algo todavía. Todo eso que tú dices, la gente, el pueblo, el común denominador, le dice derrame cerebral. Así es. Derrame cerebral, o sea, ese término tan genérico y tan grande, nosotros a veces lo utilizamos. Y es más, para explicárselo tenemos que usarlo. Pero no todos son derrame cerebral. Sí, bueno, mira, lo que pasa es que hay diferentes terminologías. Por ejemplo, es el término de accidente cerebrovascular, que es el ACV, y viene siendo todo como un grupo heterogéneo de patologías que engloba los accidentes cerebrovascular de tipo isquémico, que es el que acabo de explicar, y el accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, que es cuando la manguera se rompe. Exacto. Entonces la manguera se rompe y comienza a botar agua en el jardín. El cerebro se anega en sangre, vamos a decirlo, está enchumbado de sangre. Entonces ese es el hemorrágico. Pero volviendo a la terminología, ACV, trombosis, stroke, ictus y derrame, generalmente a todos se le dice igual. La única diferencia que generalmente se saca de eso es la trombosis, porque la trombosis, cuando hay trombosis, no se habla de hemorrágico, simplemente de isquémico, porque trombo, es decir, algo que obstruye, tapa, y entonces ahí viene el isquémico. Pero es un mundo, es hermoso, eso es fascinante. Ahora, doctora, hay algo que es interesante y dentro de todas esas cosas negativas es positivo. O sea, definitivamente cualquier ser humano que esté respirando puede ser víctima de este accidente cerebrovascular. ¿Qué es lo que yo veo interesante? Y es que se puede prevenir. ¿Cómo podemos prevenir un accidente cerebrovascular? Perfecto. Generalmente los accidentes cerebrovasculares, su mayor incidencia son después de los 55 años en hombres y después de los 60 en las mujeres, 65. Sin embargo, a cualquier edad puede ocurrir, y eso depende de los factores de riesgo y, lógico, de otras comorbilidades, como son otras enfermedades como la falsemia, enfermedad propia de los vasos arteriales del cerebro, enfermedad de moyamoya, Cadatzil, en los niños por una malformación o en personas jóvenes por una malformación puede darse un ACV. En cuanto a la prevención, ya en personas adultas, que es generalmente lo más común, porque ya cuando es por debajo de los 50 años, generalmente nosotros estamos en la obligación de buscar un ACV o una enfermedad vascular cerebral de forma no frecuente. Entonces ya eso es otro mundo que nosotros tenemos que embarcarnos. Sin embargo, por encima de 55 años, la población debe de hacer mucho hincapié, y lógico, se está logrando, creo que sí, en la alimentación. Porque los niveles, por ejemplo, la hipertensión arterial es el factor de riesgo número 1. Si usted es hipertenso, tómese su medicamento. La diabetes mellitus es otro de los factores de riesgo. Generalmente, entonces, ¿por qué menciono la alimentación y menciono la diabetes con la hipertensión? Porque la alimentación, si no tenemos una alimentación adecuada, entonces vamos a tener hipertensión por el consumo de sal en exceso y de grasa, y también vamos a tener diabetes porque la hipertensión y la diabetes andan de la mano. Además de la hipertensión, la diabetes y la alimentación, está la obesidad. La obesidad es un factor 1A, un factor de riesgo. Además, la falta de ejercicio o el sedentarismo, la dislipidemia o las personas con los niveles de colesterol y triglicéridos muy altos en sangre. Entonces, ¿cómo se consigue todo eso? Con la alimentación y poco ejercicio. Por eso, una payola para el doctor Amarante, mi amigo, una payola para el doctor Amarante. Él hace tanto interés y lo hace hasta de una forma que dice, pero el doctor está regalando sus conocimientos, porque él está haciendo hincapié en que la población logre mejorar su calidad, vamos a decirlo así, de la alimentación. Hay otros factores de riesgo, ya mencioné el estrés, por eso hay muchas técnicas que la gente debe de hacer ejercicio, hacer yoga, vivir más relajado. Nosotros últimamente los dominicanos nos hemos puesto agresivos, hemos cambiado de ser un país alegre
a tornarnos un país violento y agresivo. Entonces, debemos de trabajar mucho con los factores de riesgo, porque primero puede prevenirse con los factores de riesgo, pero, si ya usted por decisión propia fuma, bebe, come de manera desorganizada, no hace ejercicio por el trabajo, por la razón que sea, es diabético, es hipertenso, es obeso, tiene el colesterol alto y fuma mucho, es porque una bomba de tiempo, doctor. Sí, y es hombre y está por encima de 55 y mujer por encima de 65, como dice Víctor, es una bomba de tiempo. Si ya usted tiene todo eso y siente los síntomas de sensación de calambres o adormecimiento de la lengua, de la cara, de un lado del cuerpo en conjunto, o se le debilitó un lado, acuda al Centro Médico Materno Infantil, porque sí, ahí se puede no prevenir directamente, pero sí tratar, y luego que se trata, lo que se previene es con el tratamiento de que el paciente quede con secuelas permanentes. Las secuelas son muy agresivas porque, por ejemplo, un hombre de 55 años, que todavía es un viejevo, 58, 60, cualquiera tiene ya 55 años. Sí. Mira, serio, muchachito. ¿Qué pasó? ¿Tú te fuiste adelante, verdad? Me pasé, ¿verdad? Sí. Cualquiera tiene 55 años. Y entonces, ¿qué es el principal proveedor de su casa? Entonces, y se ve con esta situación de que el lado derecho o el lado izquierdo de su cuerpo no le funciona, es decir, ser dependiente para comer, para el aseo, para movilizarse, para todo. Generalmente eso trae una depresión secundaria. Aproximadamente entre un 30 a un 60% de los pacientes jóvenes con ACV se deprimen. Y que tú, después que ya usted puede salir por ahí como un viejeo, poner sus camisitas y sus asuntos, tenga que depender en un por ciento, generalmente un 50, 70 y a veces hasta un 100% para las actividades de la vida diaria. Eso en realidad que deja depresión. Sergio, escúchame que voy con referente al centro. Usted mencionó acudir al Centro Materno Infantil del Nordeste, y es importante señalar y destacar que en el Centro Materno Infantil existe una unidad especializada. Y fuera bueno que usted hiciera alusión en qué consiste esta unidad. Sí, estamos trabajando con la unidad vascular del centro, que es en una unidad donde se le provee el tratamiento actual que recomiendan todas las guías internacionales, que es el tratamiento de la trombolisis. Es el tratamiento que es, como le decía, para prevenir las secuelas. Sí es importante que la población sepa que no necesariamente o no se hace en los pacientes con ACV hemorrágicos, porque lo que vamos a llevar es a la sangre del paciente, luego que la arteria se obstruyó, que se tapó, vamos a decirlo, con un coágulo de sangre o con un trombo, se pone un medicamento y ese medicamento va directamente hacia la arteria tapada. Eso se hace en esa unidad que existe en el materno. Sí, claro que sí. Y esa arteria que estaba tapada se recanaliza, como nosotros le decimos, y se abre nuevamente porque ya se fue lo que había, porque el medicamento destruye, trombolisis, lo destruye, ¿ok? Y entonces se repermeabiliza nuevamente y la circulación del cerebro vuelve en esa área que se había dañado, vuelve a surgir, es decir, vuelve a hacerse permeable. Mira, ahí también es bueno, eso me surge, porque si puedo hacer la trombolisis, también puedo hacer lo que a mí me gusta, que son las prevenciones. ¿Hay algún indicio neurológico que se te prende el bombillo, o hay una guía para cuando no esté la obstrucción total? O sea, que hay que dé síntomas de que hay un déficit de irrigación, pero no total. Sí. En el caso de nosotros, como cuando yo ejercía cardiología, ya no. En el caso de nosotros decíamos, es una angina. La angina todavía, el corazón no te ha tapado totalmente, no hay ese daño isquémico a nivel cardíaco, entrábamos con un catéter o hacíamos una prevención primaria y inmediatamente volvíamos a aumentar el lumen del vaso. En el caso de neurología podría ser exactamente. Sí, para eso todo depende de los criterios. Sí y no, depende de los criterios, porque por ejemplo, en ese caso, el principal criterio es el tiempo. Si un paciente llega, porque a veces la obstrucción no es 100%, a veces la obstrucción es un 80%, pero ya da síntomas, porque disminuye
Generalmente, para dar síntomas, debe ser por encima de un 70%. Ya si el paciente tiene síntomas... Esa estructura vascular que Así tiene es el cerebro, que es muy fina y además... muy fina. Entonces, depende de los criterios. El principal criterio es el tiempo. Hay un tiempo específico establecido. Si el paciente tiene 3 días en su casa y llega después de los 3 días, se le da tratamiento convencional, pero no el tratamiento ideal. ¿Por qué? Porque el tiempo ya son 72 horas y no aplica para el tiempo. Hay otros criterios, como también la tomografía, lo que tengamos la tomografía, los criterios de resonancia y los criterios sintomáticos y lógicos. El paciente debe de cumplir previo a nosotros poder utilizar el medicamento, porque fíjese, tenemos meses trabajando con eso, porque es un equipo entrenado y todo lo demás. Deben haber criterios. Por ejemplo, si el paciente le dio una úlcera en los 6 meses previos, no se puede hacer procedimientos. Si fue una úlcera sangrante en los primeros 3 meses, tampoco se puede hacer. Es decir, son muchos criterios que debemos de cumplir y analizar. Y si ha recibido seguro ese mismo tratamiento hace un año, tampoco lo puede hacer. Exactamente, antes de comenzar. Pero la novedad de esto es, o lo importante de esto es que ya, gracias a Dios y al esfuerzo de un equipo, y principalmente, lógico, del centro, ya podemos, la población, contar con eso. Y además la fase de recuperación es sumamente mejor. No, por ejemplo, la primera vez que yo vi una trombolisis, que fue en la Ciudad de México en el 2008, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México, Manuel Velasco Suárez, que es un centro de referencia. Imagínense, el centro de neurología del país, y México tiene 105 millones de habitantes. Yo me quedé, wow, maravillada. Doctora, finalmente, generalmente las diferentes especialidades médicas que tenemos obligan a que las visitas sean con cierta frecuencia. Por ejemplo, la madre lleva al niño al pediatra, primer año, por ejemplo, mes tras mes, para ver cómo va el desarrollo. En el caso de ustedes, las mujeres, deben visitar al ginecólogo periódicamente. Las visitas al neurólogo, ¿entiende usted que deben ser cuando yo tengo un síntoma, una de esas características que usted ha mencionado, o deben ser también con cierta regularidad que hay que asistir al neurólogo? Yo quisiera decirte que sí, pero tampoco puedo ser deshonesta. Miren, la neurología es una especialidad compleja. Y, por ejemplo, hay muchas, y depende de las enfermedades o de la enfermedad que el paciente maneje. Las enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, esclerosis, entre muchísimas otras, sí requieren un chequeo regular periódico. Un Parkinson no puede durar más de 3 meses sin donde es un neurólogo. De verdad que no, ni un Alzheimer tampoco. Pero, o sea, es cuando se tiene ya el problema, sí, la enfermedad. El problema. Yo digo, por ejemplo, un paciente, entre comillas, sano, ¿verdad? Sí. Yo entiendo por dónde tú vas. Entonces, por ejemplo, en el paciente vascular, nosotros no podemos hacer mucho antes de que el paciente tenga el problema. Okay. Porque en el caso de enfermedad vascular cerebral, porque yo necesito que el paciente tenga síntomas. Hay síntomas que son preventivos y que pueden ser antes de que ocurra. Por ejemplo, un paciente fumador o hipertenso, o que tenga por encima de la edad que ya hemos mencionado, o que sea obeso, o que sea diabético, y tenga dolor de cabeza con mucha frecuencia, vaya al neurólogo, porque el dolor de cabeza es el síntoma principal, uno de los síntomas principales de un ataque isquémico transitorio. Es decir, lo mismo que estamos hablando, pero de manera que ocurre en menos de minutos, menos de una hora. Entonces, ya si ese paciente tiene mucho dolor de cabeza, con los factores de riesgo que hemos mencionado, un preludio. Es un preludio, es una puerta de entrada, es un aviso para que a usted fuma mucho, tiene mucho dolor de cabeza, su cuerpo, su cerebro le está avisando. Usted está obeso, tiene mucho dolor de cabeza, vaya al neurólogo. Usted es diabético, la diabetes solita, sin otra cosa, es un factor de riesgo sumamente importante. Mira, diabético con dolor de cabeza es una bomba. La gente ahora está teniendo un poquito más de conciencia en cuanto a la cefalea, los dolores de cabeza cuando va el neurólogo, pero casi siempre el paciente del neurólogo es un paciente referido de otras especialidades. Le viene de otra especialidad porque el médico especialista que se da cuenta, ¿no? Tiene que ver un neurólogo. Y para continuar tu pregunta o tu comentario de ahorita, sí, con los dolores de cabeza nosotros somos ñoños. Generalmente
muchas personas cuando tienen esos síntomas que son clásicos de neurología acuden a otros especialistas, Al principalmente oftalmólogo, a la especialidad que ya el doctor Sergio no ejerce, para que no yo tenga problemas con sus colegas. No. Soy gastroenterólogo e Entonces, internista. Esos pacientes generalmente necesitan ir al neurólogo. Toda persona que tenga dolor de cabeza debe ir al neurólogo, porque dentro de la Academia Americana de Neurología, que generalmente son los que proveen las principales guías, los lineamientos que nos rigen en todo el mundo, de los cuales nosotros nos llevamos, la Academia Americana de Neurología tiene un capítulo, que es el capítulo de cefalea, que es la Sociedad Internacional de la Cefalea, que es dolor de cabeza. Entonces, si hay un capítulo, mira, porque hay diferentes tipos de dolor de cabeza por tensión, pero el neurólogo puede decirle que eso es por tensión, dolor de cabeza por migraña, la migraña es un mundo completo, el neurólogo tiene que decirle que es por migraña. Y que tiene el tratamiento también. Y que tiene el tratamiento y que nosotros sabemos, perdón la petulancia que podría verse, sí. Podemos decir, bueno, este dolor de cabeza encaja aquí, este encaja aquí, este encaja allá. Es que son los especialistas. Son los especialistas en esa área. Y dolores de cabeza de forma aguda, es decir, que usted estaba bien y le dio un dolor de cabeza de un pronto, mire. Que lo despierta, un dolor de cabeza que lo despierta. No de mucha vuelta, vaya al neurólogo. Claro. Vayan al neurólogo, donde el que sea, donde mis 5 compañeros, que le mandan saludos. Porque hay personas que dicen, a mí siempre me da dolor de cabeza en la mañana, pero usted no ha salido a la calle, no tiene sol, no le ha dado el sol, porque le tiene que dar dolor de cabeza al amanecer. Antes de comenzar el día. Del día, o lo despertó el dolor de cabeza, tiene que buscar la causa. Y algo importante para retomar el tema que dejamos atrás, en relación a las secuelas. Generalmente, cuando un paciente en la casa, ya sea el proveedor principal, madre o padre, o alguien en la casa, eso le cambia la vida entera a todo el mundo. Desde el paciente, que es el primero porque es el que está afectado, hasta la trabajadora. Porque vamos a poner a la asistente doméstica, como en este caso yo le digo a la joven que me asiste, porque ella me asiste en la casa, hasta la asistente doméstica, porque ya ella va a tener que hacer cosas extras que ella no hacía. Entonces, eso le vuelve el mundo de cabeza. Por lo tanto, la prevención en este caso es lo más importante. Si nosotros, en realidad, los seres humanos, pudiéramos llevarnos de todo lo que se nos dice que no hiciéramos con tanta frecuencia, porque yo soy humana y de verdad es muy difícil, pero es muy difícil para uno seguir lo que uno no tiene que hacer, pero que a uno le da beneficio para uno reconocer eso, porque de verdad que sí que el placer llama. Viviéramos en un mundo mejor, doctora. Mi profesor en México decía, el doctor Burgos, que lo bueno de la vida es ilegal, es inmoral o engorda. Y caro. Doctora Elidenia Velázquez, neuróloga, gracias por aceptar esta invitación y transmitir esas importantísimas informaciones que usted ha hecho. Y decirle que los servicios están en el segundo nivel del Centro Materno Infantil del Nordeste. Así es que no espere que le dé el derrame cerebral, no espere que estar inutilizado por un gran tiempo o de por vida o pierda la vida, sino que con estos síntomas vaya a hacerse un chequeo al Centro Materno Infantil del Nordeste, donde quizás le vamos a prevenir muchas cosas que usted ahora mismo ignora. Así es, doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Víctor. Esta fue la entrevista VIP con la doctora Elidenia Velázquez, quien es neuróloga. Ya Sergio dijo donde presta su servicio, aquí en el Centro Materno Infantil del Nordeste. La invitación para que se mantenga ahí, porque al regreso seguimos con el desarrollo del contenido que hemos preparado en el día de hoy, lunes 31 de octubre del año 2016. Así que no se muevan, que en breve regresamos.